Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del Diplomado Internacional en Línea de Psicología y Espiritualidad. Esta noche vamos a abordar algo fundamental, que son los principios de este autoconocimiento, de descubrir cuál es la base para descubrir quiénes somos y cómo nos podemos transformar. El título de la conferencia de hoy se llama Las leyes del viaje interior. Ese camino que es dentro de nuestra conciencia de transformación, y a través de este camino vamos a descubrir esas bases fundamentales, universales, de cómo se da este cambio de conciencia. Muy bien. Bueno, pues, ¿cuál es el objetivo de la presentación? ¿Ah? El propósito es ofrecer un mapa, un bosquejo, una cartografía de cómo es este proceso, ¿verdad? En la medida de lo posible, lo más claro, lo más profundo, sobre cuáles son esos patrones que rigen este camino, este proceso de transformación interior. Dentro de esto, vamos a explorar cuáles son estas leyes que se han observado en la combinación de psicología y espiritualidad. También le podríamos llamar este campo de psicología profunda, también la parte filosófica y la parte de la espiritualidad, y desde luego, pues las tradiciones míticas del mundo que han mapeado este viaje interno, ¿verdad? Vamos a ver cómo estas leyes revelan este camino o este cambio humano, y que no es ni caótico ni subjetivo, sino un proceso con cierta estructura, con cierto arquetipo, que también hay cierta predictibilidad de los caminos o etapas que hay que caminar en el sendero, y que desde luego que tiene un sentido evolutivo, es la auténtica evolución, la evolución biológica, algunos llamarían la evolución del espíritu, y esta evolución de la conciencia es la auténtica evolución. Entonces, el objetivo es que ustedes que están aquí compartiendo con nosotros esta noche o este día, dependiendo de cuándo lo estés mirando, ¿verdad? Comprendamos cómo opera este llamado interno, cómo es la sombra o qué es la sombra, qué significa una muerte simbólica, cómo hay que reordenarnos continuamente nuestra psique, eh, las pruebas que vienen en el camino, las acciones coherentes y desde luego esta continua expansión de nuestra identidad, de quiénes somos, constantemente reinventarnos, morir en nuestra identidad y cambiar y expander y renovar nuestra identidad. De tal manera que podamos interpretar nuestras experiencias con mayor lucidez, con confianza y con dirección. Y ir dejando atrás confusiones y accediendo a esta visión integrada de este viaje interior, tu viaje interior. Muy bien. Esta es la agenda de la presentación. No vamos a leerla toda, solo las partes fundamentales. Primero hablaremos de las leyes ocultas detrás del cambio humano. Después de la primera ley, que significa que todo cambio inicia con un llamado interno. Ya hemos tocado este tema de los llamados, de la vocación, de estos murmullos, de estos anhelos. Hoy lo vamos a retomar desde dentro de esta perspectiva. La segunda ley es: nada se transforma sin atravesar la sombra. O sea, necesitamos, vamos a penetrar en ello, ver nuestro lado oscuro, ver nuestra sombra, y esa es el acceso, es el camino. La tercera ley es: el cambio real ocurre cuando muere una identidad, cuando dejamos de ser algo que nos identificamos, que éramos, y creamos una identidad superior, mayor, más amplia, más profunda, más expansiva. La cuarta ley: el cambio consciente requiere un nuevo orden interno. Tendríamos que reordenarnos. Por eso primero ocurre un colapso, un desmoronamiento, una crisis, una pérdida de ciertas cosas que en los cuales nos identificamos, y tenemos que reagrupar, reordenar, reconfigurarnos. La quinta ley es: todo crecimiento requiere una prueba de realidad. Hablaremos un poco más de qué significa esto, porque es la conexión que existe entre lo interno y lo externo, y cómo el cambio interno va a producir en vibración, en resonancia, un cambio externo.
La sexta ley es el cambio consciente se estabiliza a través de la acción. Vamos a ver cómo uno de los puntos culminantes de este proceso es en la acción y ahí es donde se concretiza, se estabiliza. Y la última ley, séptima ley, todo viaje interior culmina en una expansión de identidad. Muy bien. Bueno, empecemos con el bloque uno, que son las leyes ocultas detrás del cambio humano. Entonces, los seres humanos nos transformamos. Como lo hemos visto, a veces es por necesidad, un dolor típicamente, un cambio externo muy profundo que nos provoca que cambiemos. Y en otras ocasiones, pues es cuando hay un nivel mayor de conciencia, empezamos a entender estas leyes, empezamos a comprometernos a este proceso evolutivo y comenzamos a entender las leyes detrás de estos cambios. Entonces, eh, vamos a hablar primero que en esta presentación vamos a invitarte a, a una elevada comprensión del proceso, ¿verdad? Aquí vamos a intentar mostrar que la transformación interior no es azarosa, no es algo accidental, no es tampoco subjetiva, tampoco puramente emocional, sino que hay patrones universales que son observables, que a través de miles de años, muchos seres las han ido observando, han ido registrando esas etapas, esas leyes, esos principios, y las han ido compartiendo a través de sus diferentes tradiciones psicológicas, filosóficas, espirituales y antropológicas. Entonces, este viaje interior, este movimiento interno, ¿verdad? Es un movimiento universal. Podríamos decir que toda experiencia profunda del ser humano, ¿verdad? Sea una crisis, sea una revelación, sea un proceso de crecimiento, sea un despertar, una ruptura, una reorganización de nuestro interior, sigue esta estructura de este viaje interno, ¿verdad? Que no es exclusivo ni de una época, ni una cultura o de una tradición. Y desde luego sí aparece en mitos antiguos, en la psicología moderna, en relatos espirituales, estudios contemporáneos sobre el camino humano, perdón, sobre el cambio humano, existe de muchas maneras, de muchas formas. Aquí, ¿cuál es el punto central? Que la transformación de nuestra conciencia no es una excepción humana, no es algo excepcional, es una ley de evolución interior. Entonces, este viaje interior como un movimiento, todo está en movimiento y este movimiento de transformación es un movimiento universal. Entonces, decíamos que esto puede ocurrir, este viaje interior ocurre o está ocurriendo continuamente, pero hay momentos que esto se acelera, se enfatiza, se hace más claro. Cuando la vida nos empuja a dejar formas antiguas de ser, ¿verdad? Y por el otro lado, entrar a un momento de expansión que quizás no comprendamos del todo. Este movimiento universal emerge de la forma en que la psique humana se organiza, ¿verdad? Es decir, la psique humana siempre está buscando niveles mayores de integración, porque todos los días estamos observando, aprendiendo, sintiendo, y la psique necesita constantemente integrar. Hay estudios de cómo es una mínima porción que integramos diariamente. En la medida que despertamos, que incrementamos nuestros sentidos, nuestras percepciones, nuestra atención, vamos obteniendo mayor consciente estos nuevos elementos y siempre buscamos mayor integración, mayor coherencia y por tanto una mayor amplitud de conciencia. La transformación, entonces, es un fenómeno psíquico y espiritual, ¿verdad? Este cambio, esta transformación, más que cambio, transformación interior, no es exclusivo ni de la psicología ni de la espiritualidad, ¿verdad? Es un fenómeno que toca todas las dimensiones humanas. En la mente transformamos creencias, narrativas, identidades. A nivel emocional transformamos emociones, miedos, apegos, deseos profundos. A nivel conductual, hábitos, decisiones, patrones. A nivel existencial, nuestros sentidos, no, el sentido de significado, propósito, visión de vida
y a nivel de conciencia nuestra percepción de quiénes somos. Entonces, cuando estos niveles se reacomodan, todos en su conjunto, estaríamos hablando de una transformación integral. Desde la psicología profunda, ¿verdad? La transformación implica que partes inconscientes, partes que están, eh, bueno, en esta parte justo fuera de nuestro alcance consciente, ¿verdad? Se vuelven conscientes y esto termina reorganizando el yo o nuestra identidad, nuestro sentido de quién somos. Desde la espiritualidad, la transformación revela dimensiones amplias de ser que estaban dormidas. Son dos formas de verlo. Es decir, desde la espiritualidad ya somos Budas, ya somos Cristos, ya somos estos seres iluminados, pero que está dormido, que tiene que despertarse. Entonces, desde ambas perspectivas, si integramos las dos perspectivas, este cambio consciente es una expansión de nuestra identidad, de quiénes somos. Muy bien. Podemos hablar entonces un fenómeno que va de una experiencia individual a patrones universales, ¿verdad? Eh, Aunque cada persona, y esto lo hemos hablado ya en otras ocasiones, pero digamos, cada persona vive un proceso único, espiritual, de cambio, de transformación, ¿verdad? Estos movimientos que son únicos, por eso, a pesar de que los grandes maestros de la humanidad, Buda, Cristo, Quetzalcóatl, Huiracocha, etcétera, 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 todos han alcanzado un nivel más alto de conciencia de la identidad la identidad con el todo, y entonces alcanzar el nivel de conciencia más alto, universal. A pesar de eso, son distintos, o sea, tienen sus cualidades propias, tienen sus eh, mensajes propios, su estilo propio, ¿verdad? O sea, las enseñanzas de Buda hay elementos y de Cristo que son semejantes, son similares, pero también había mensajes propios, tonos propios, cualidades propias, ¿verdad? Pero a pesar de esto, siguen patrones constantes. Hay cierta constancia en estos procesos, ¿verdad? Casi como si fuera una especie de leyes naturales de la transformación. Por ejemplo, primero surge un anhelo e incomodidad. Hemos hablado de esto en conferencias pasadas, el anhelo. Pero esta incomodidad o este anhelo. Luego aparece una sombra que debemos enfrentar. Posteriormente viene una crisis de identidad. Esta crisis entre lo que pensamos que somos y lo que realmente somos, incluyendo nuestra parte oscura. Y finalmente, de esta confrontación o de esta crisis emerge un nuevo orden interno y una nueva identidad. Estas constantes, estos principios que estamos, o etapas que estamos nombrando, son constantes que se observan en diferentes tradiciones, en diferentes escuelas de psicología. Por ejemplo, en la mitología griega y mesopotámica, o en Jung y su psicología analítica, en Joseph Campbell y el monomito, y de la fenomenología existencial, por nombrar algunas, porque realmente lo podríamos encontrar en todas las escuelas de sabiduría, todas las ciencias sagradas, todas las tradiciones espirituales, etcétera. Entonces, por ejemplo, permítanme un segundito, por favor. Permítanme un segundo. Muy bien. Por ejemplo, en tradiciones contemplativas de Oriente y de Occidente, o sea, aquellas tradiciones donde este principio de meditación, de atención plena, es central, eh, y en investigaciones actuales de psicología del cambio, lo que cambia es el lenguaje, pero lo que permanece en ambos casos o en todos los diferentes casos que mencioné, lo que permanece es la estructura del proceso. Entonces, si comprendemos estas leyes de transformación integral, estas leyes de transformación interna, nos va a permitir primero estar consciente que este no es un problema, no es una enfermedad, no es algo que hay que arreglar. También nos ayuda a no dramatizar estos momentos, tampoco no romantizar estas etapas de expansión. Desde luego, no confundir claridad emocional con transformación real y sobre todo caminar con solidez, caminar con eh,
firmeza y con sentido y con dirección. Entonces, ¿por qué necesitamos leyes para orientarnos en el cambio? Fíjense bien, cuando una persona entra a un proceso de transformación y no tiene idea de esto, ¿verdad? De estas leyes, de esos principios que lo gobiernan, es muy probable que lo viva con de muchas maneras, entre ellas confusión. ¿Qué está pasando? Estoy enferma mentalmente, tengo que ir al psiquiatra. ¿Por qué tengo estos miedos? Esto está saliéndose fuera de lo normal. Esto la gente normal no lo siente, no lo piensa, no lo ve así. O al revés, podemos empezar a fantasear y tener expectativas irreales de que ya estoy acerca de la iluminación, ya me voy a iluminar, ya soy iluminado, ya soy un maestro, etcétera, etcétera. Sin estas leyes, ¿verdad? Personas pueden pensar cosas, algo está mal conmigo, regresé al punto cero, no avanzo, mi progreso es inestable, ya no sé quién soy, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero si observamos estas experiencias desde estos mapas, ¿verdad? Bueno, en este caso vamos a proveer un mapa articulado, pero repito, este no es el único mapa. Aquí buscaremos una síntesis e integración común a muchos de estos otros mapas, ¿no? Entonces, de este mapa de cambio consciente, vamos a entender que esa confusión es una oportunidad. O sea, la confusión sucede cuando lo racional, lo que conocemos, ya no es suficiente, ya no nos alcanza. Por eso empieza a haber la confusión. Por eso en algunos templos de Oriente había dos dragones y estos dos dragones, uno era paradoja y otro era confusión. Y esa confusión es un avance, es un principio de que lo conocido, lo racional ya nos alcanza. Entonces la confusión puede ser una antesala para una nueva comprensión, ¿verdad? Por eso es la señal de apertura, la puerta. Otra puede ser que el vacío que empezamos a sentir indica que hay una desidentificación. O sea, esos vacíos puede ser, sí, porque un vacío porque la identidad que tenía, lo que pensaba que era yo, o lo que pensaba que eran otros o el mundo, pero que finalmente es lo que yo soy, que los demás son, o sea, finalmente es mi identidad, se crea ese vacío y esto implica una desidentificación. Y entonces es una oportunidad para crear un nuevo nivel de identificación, un nuevo nivel de identidad. ¿Va? Entonces, la resistencia, ¿verdad?, que podemos mostrar, eh, muestra que un límite se está moviendo, ¿verdad? O sea, lo podemos ver de ese ángulo. Hay una parte mía que resiste porque empieza a alcanzar un límite y hay una parte psíquica que quiere conservar la identidad anterior. Estos procesos son una lucha entre el pasado y la posibilidad del futuro, ¿verdad? La sombra revela lo que debe integrarse. Esas cosas que rechacé de mí, esas cosas que exilié de mí, ahora las quiero recuperar, ahora las necesito abrazar. El caos es parte del reordenamiento interno. Es muy interesante la ciencia del caos porque por muchos años se pensaba que fenómenos que aparentemente eran caóticos, como por ejemplo el ordenamiento de nubes, o por ejemplo si abres la llave del agua y cómo se mueve el agua en el lavabo, y otras cosas de ese tipo, hasta que alguien empezó a estudiar esto, a tomar fotografías, videos, etcétera, meterlos en computadoras y empezar a ver que había orden. En ese caos aparente hay un orden. Entonces, tú, si quieres renovar tu casa, la quieres reorganizar, vas a tener que primero tener caos, vas a mover muebles, vas a mover cuadros, etcétera, y luego lo vas a volver a poner de otra manera. Esto es lo que sucede. ¿Ya? Las pruebas externas son aquellas que consolidan el proceso, ¿verdad? Aquellas que nos dan la que es la oportunidad de aprendizaje. Alguien dice que la diferencia entre la escuela y la vida es que en la escuela te ponen perdón, aprendes primero y luego viene la prueba. Y en la vida la prueba viene y de ahí aprendes, ¿no? Eh, la expansión llega después de atravesar este umbral. O sea, una vez que cruzamos este proceso, todo lo que estamos hablando, pues viene la expansión. Entonces, estas leyes no nos indican qué debemos pensar, sino cómo interpretar, cómo significar lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues los discípulos,
Los estudiantes, los caminantes del sendero lo van a hacer con una mayor seguridad, tendrán el lenguaje que puede explicar lo que está sucediendo, van a tener contexto y van a tener dirección, sentido, para que puedan avanzar con confianza, con firmeza, con claridad su viaje interior. El bloque 2 empezamos con la primera ley, que dice, todo cambio inicia con un llamado interno. ¿Cuál es esta primera ley? Todo cambio inicia con un llamado interno. Entonces, esta primera ley nos dice que todo proceso profundo de transformación va a comenzar por una voluntad racional, perdón, comienza por una voluntad racional, no, ni por disciplina ni por proponérselo. El motor del cambio nace antes de la intención consciente, es decir, surge desde un lugar más profundo, un lugar desde la experiencia existencial. Es lo que hablábamos de un anhelo, de un deseo interno profundo. Este llamado interno, ¿verdad? Puede aparecer de tres maneras principales. Ya lo habíamos tocado en una sesión anterior, pero lo revisamos un poquito. La primera es una inquietud, es decir, una sensación que se mantiene más o menos persistente de que algo tiene que cambiar, algo no, ya no me sienta cómodo en cómo soy, cómo son las cosas, cómo son mis relaciones, lo que tengo, algo ya no me gusta, no me funciona. Es una sensación de desajuste, es una sensación sutil entre la vida que vivimos, lo que tenemos, lo que existe actualmente, y esa otra vida que intuimos que a lo mejor no es muy clara, pero algo sentimos que debe haber superior a lo que estamos viviendo en este momento. El siguiente es vacío. Este vacío que es una pérdida de sentido, una especie de o saturación, ¿verdad? Ya no, o desilusión, ya no me llena, a pesar de que tengo esto, tengo el otro, eh, ya no me hace sentido, ¿verdad? Y esto nos obliga, como buscamos una pausa, un retiro, tomar perspectiva. Este vacío es importante, por eso el mapa no es una falla emocional, no es una enfermedad, no es que algo está mal contigo, es un mecanismo evolutivo para abrir estos espacios dentro de ti. El tercer origen de este anhelo es una intuición, ¿verdad? Es decir, es como una certeza de que, y no viene de la mente, sino de algo más profundo, una especie de resonancia interna. No sabemos con claridad hacia dónde, pero lo que sí sabemos es que ya no podemos quedarnos donde estamos. ¿Ah? Entonces, este anhelo no es un capricho, para resumir, es una instrucción evolutiva, es un impulso, un movimiento natural, evolutivo de la conciencia misma. Hablemos ahora, o junto con esto, de un punto de inflexión, ¿verdad? Profundizamos un poquito en lo que ya venimos diciendo, ese punto cuando la vida ya no encaja. Seguro que todos los que están escuchando han tenido ese momento en su vida, ¿verdad? Donde este mundo externo, tal y como lo vemos, lo sentimos, lo percibimos, deja de sostener, deja de encajar, deja de empatar, deja de resonar con la experiencia interna. Sea cual sea, puede que sea como le pasó a Buda, ¿no? Vivía en un palacio con todas las riquezas, ya no fue suficiente en un punto, ¿verdad? O le han pasado a muchas gentes de muchas maneras, en muchas circunstancias, ya no es suficiente. Por ejemplo, la profesión ya no se siente auténtica o la relación ya no refleja quién somos o el estilo de vida empieza a sentirse ajeno. Hay personas que dicen, estos amigos ya como que no resuenan con quien me he convertido o las decisiones habituales ya no tienen sentido. Y no es un drama, no es, es una incongruencia psicológica, es decir, ya no hay una congruencia, una resonancia, como decíamos, entre el mundo interno y el mundo externo, ¿verdad? Esta estructura interna y la vida externa dejan de alinearse, ya no conectan. En un nivel profundo podríamos decir que este punto señala la identidad anterior ha cumplido su ciclo, ya se acabó. Y la narrativa vital
necesita expandirse. O sea, la narrativa de vida, nuestra historia acerca de la vida ya no alcanza, tiene que expandirse. Y entonces nuestra conciencia está lista para otro nivel de sensar, de pensar, de sentir, de percibir, de vivir. Entonces, este también es un llamado y es una ruptura del yo conocido, el que ya conocemos, la identidad de quien digo que soy yo. Ya eso que digo que soy yo ya no me resuena, ya no me satisface, ya no me identifico, ya no lo siento cuando digo yo soy eso. Entonces, este llamado interno desafía la identidad. Esa identidad que aunque la llevemos por años, ¿verdad? O en algunos casos en gente que este proceso más evolutivo, a lo mejor puede durar menos tiempo, pero otros pueden ser tiempos más o menos largos. ¿Ah? Entonces, y no surge porque quiere hacernos sentir bien, sino justo, no estoy diciendo lo opuesto tampoco, sino justo romper la continuidad de lo conocido. Lo conocido, el pasado, esa información que tenemos, esa identidad, ya no es suficiente. Así es que cuando aparece este llamado interno, puede provocar cosas como desorientación, ¿no? Porque ya lo que antes era el objetivo, el sentido de vida, ya no es. Entonces nos sentimos desorientados o resistencia, porque nos da miedo, nos está moviendo a un misterio, a un lugar que no conocemos, porque estamos saliendo de lo conocido y estamos entrando a lo desconocido. Entonces hay la parte psicológica y mecanismos de defensa pervertidos, donde este mecanismo de sobrevivencia que tendría que ser aplicado a lo biológico, lo aplicamos a lo identitario, a lo psicológico. Y entonces no es que nuestra vida esté amenazada, sino nuestra identidad está amenazada y nos resistimos. También hay miedo a perder control, porque lo conocido tenemos control del pasado. Entendemos, inclusive en situaciones muchas veces de crisis, de dolor, de sufrimiento, entendemos que tenemos un victimario y nos va a causar un dolor, pero ya sabemos hasta dónde, ya sabemos cómo. Y entrar a un espacio distinto, desconocido, perdemos control. ¿Verdad? Y finalmente también, o adicionalmente, es un proceso de cuestionar nuestras creencias. Es un proceso donde lo que creíamos empieza a ser frágil, empieza a ser débil. También es una sensación de estar fuera de lugar. Este lugar ya no es. Ya esta relación, estos amigos, esta casa, esta familia, perdón, la familia, está entre comillas, pero puede aplicar también estas ideas, esta profesión, todo lo que quieras, todas las posibilidades podrían aplicar que ya no corresponden. Están fuera de lugar. ¿Ah? Entonces, eh, esto también ocurre porque este llamado no dialoga con el yo viejo, perdón, ¿verdad? Eh, Porque el yo viejo pues ya empieza a no tener importancia en el sentido evolutivo, ¿verdad? Tuvo su importancia en su momento, pero ya para la evolución, justo lo que necesitamos ir desechando es como cambiar de piel, ¿verdad? Todos los días los seres humanos cambiamos de piel. Esto es lo mismo, es un proceso de ir dejando atrás el viejo yo, ¿verdad? Entonces, este llamado con qué sí dialoga con ese yo que está intentando nacer, con ese capullito que le empiezan a salir alas, ¿verdad? Y va a dejar, y lo que no quiere hablar es con el gusanito o esa caparazón, sino más bien con esa mariposa que van haciendo dentro de ese capullo, ¿no? Entonces, este llamado tampoco viene de la mente. La mente no le interesa tu evolución. A tu mente le interesa sobrevivir, ¿verdad? Eh, entonces, por eso la mente pues se incomoda, se desconcierta, empuja, patalea, ¿verdad? Entonces, empecemos a estar conscientes de cómo es el proceso. Entonces, hablemos también de estos mitos del despertar, que no necesariamente empiezan con claridad, sino con conflicto. Entonces, uno de los mayores errores es creer, ¿verdad? Uno es creer que el inicio del viaje interior es una iluminación, o una certeza, o una visión clara, o una experiencia elevada. Esto
Esto viene más de mitos que hemos sido construidos los seres humanos acerca de espiritualidad, a través de películas, a través de historias, a través de libros, y nos fijamos, sí, a veces en la etapa ya final, ya de gozo, ya de claridad, etcétera, pero no entendemos cómo empieza el proceso, ¿verdad? La mayoría de los procesos profundos de transformación ocurre exactamente lo contrario, ¿no? Inicia como un proceso de desmoramiento, de deconstrucción de aquello viejo, ¿verdad? Y justo ocurre antes de que lo nuevo esté claro, ¿verdad? Entonces, primero pasamos por etapa de, de confusión, de desconcierto, de oscuridad, de no entendimiento, de cuestionamiento, de dolor, ¿ya? Antes de tener este espacio de claridad, de entendimiento, de aceptación, de agradecimiento, que sería el otro lado del camino. Entonces, vamos a algunos de estos mitos del despertar. Por ejemplo, el mito uno: debo sentir claridad para avanzar. O sea, en realidad la claridad va a aparecer después del movimiento, no antes. Mucha gente quiere tener claro para tomar la decisión. O sea, le entro al camino espiritual si primero me garantizan que esto va a haber certeza. No es así. Esto puede ocurrir en otros contextos, a lo mejor en un negocio, en una transacción, en otras relaciones humanas. Pero en el sentido profundo, es el avance siempre al misterio, el avance a lo desconocido, el avance a lo nuevo. Por eso se hablan de iniciados. Por eso, una de las grandes barreras es la mente racional. Por eso muchísimas sesiones espirituales hablan de aprender a silenciar la mente. Mito 2: si hay dudas, es que no es el camino. Exactamente lo opuesto. Las dudas son parte de este proceso de reorganización interna. Sí, eventualmente va a haber certeza y claridad. O, si en ese momento de inicio tienes la habilidad de conectar con ese yo nuevo que están haciendo, con esa parte en tu corazón o tu alma que intuye y que sabe, entonces sí puede que tengas certezas y que puedas ver que las dudas pueden ser procesos intelectuales. O hay dudas porque son los procesos que van transformándote. Porque la duda es aquello que va destruyendo, va deconstruyendo las creencias fijas que tienes de algo con tanta certeza, lo cual tiene que ir dejándose atrás. Entonces, las dudas son parte del proceso de reorganización interna. Mito 3: el llamado trae motivación. El llamado trae conflicto interno, ¿verdad? Nos muestra lo que ya nos sirve y también empezamos a tener una noción, una sensación de hacia dónde vamos y estamos en medio de ese camino. Mito 4: el inicio es bello o inspirador. El inicio entonces es más un desplazamiento existencial y que se suele sentir como una crisis, ¿verdad? Pero acuérdense lo que decía en el símbolo de crisis, el ideograma chino de crisis, que está compuesto de otros dos ideogramas, hasta donde tengo conocimiento, uno que significa peligro y el otro oportunidad. Es un momento crucial, un momento importante. Entonces, vamos a pasar ahora entonces a hacer una síntesis de esa primera ley. Todo proceso de cambio o, mejor dicho, transformación consciente comienza con un movimiento interno, invisible, sutil, y no con una decisión explícita. Este movimiento entonces se manifiesta como inquietud, vacío, intuición, desajuste, ruptura interna. Y es la vida empujándonos hacia una versión más amplia de nosotros mismos. Muy bien. Bloque 3: la segunda ley. Nada se transforma sin atravesar la sombra. Esta ley, ¿verdad? De esta segunda ley, revela algo fundamental, ¿verdad? Acerca de la transformación humana. No existe transformación real sin confrontar aquello que evitamos ver de nosotros mismos. Repito, no existe transformación real sin confrontar aquello que evitamos ver de nosotros mismos, ¿verdad? Es un proceso
que requiere valentía. Por eso una de las palabras claves de la iniciación es osar. Y esa es una de las grandes aplicaciones donde el osar está, porque igual que el otro, el del misterio, ¿verdad? Pero este es de la sombra. ¿Ah? Entonces, hay que quitarnos esta idea de que la sombra es lo malo, lo oscuro, lo negativo. Es más bien aquello que quedó fuera de la identidad. Por ejemplo, alguien podría decir, es que yo no me gusta el conflicto. Y entonces, ¿qué va a hacer la vida? De pronto te empieza a aparecer conflicto. Entonces, toda esta parte que tú negabas, que decías que yo no quiero confrontar, es que yo no quiero dialogar intensamente, yo no quiero aclarar cosas, no me gusta. Entonces van a ir surgiendo y surgiendo hasta que eventualmente aceptes a esa parte tuya y le des vida a esa parte tuya que venías rechazando. Esa es la sombra. Alguien al revés, alguien es, por ejemplo, fíjate bien, es muy conflictivo, todo el tiempo busca el conflicto, busca relacionarse a través del conflicto y para esa persona posiblemente la sombra es las relaciones armoniosas. Dice, es que yo no, no es que lo diga conscientemente, creo que difícilmente dice, es que a mí no, habrá seguramente, pero no dirá fácilmente, es que a mí no me gustan las relaciones armoniosas. No, normalmente es inconsciente, por eso es la sombra. Entonces, esta persona tendría que aprender a cómo resuelve de una manera sus relaciones y cómo aprende a tolerar, aceptar el amor, la paz, porque para eso es la sombra. Entonces, todo lo que fuera de la identidad, todo lo que digo que yo no soy eso, lo hacemos, lo convertimos en sombra. Así que todo lo reprimido, todo lo negado, todo lo exiliado, todo lo no reconocido, todo lo que digo yo no soy, y lo empujo hacia afuera, lo alejo de mí, eso es lo que va a regresar siempre con fuerza. Y va a regresar con fuerza a través de pruebas que nos da la vida, porque la vida nos quiere dar la oportunidad que reintegremos nuestra sombra. Entonces, la sombra es al mismo tiempo el mayor obstáculo del cambio, pero también es la mayor fuente de energía evolutiva. ¿Ah? Vamos a desarrollar este principio punto por punto. Vamos a hablar de la función evolutiva de la sombra. Entonces, la sombra tiene esta función psicológica profunda. Por un lado, protege la identidad, es decir, relega, ¿no?, al inconsciente todo esto que podría destabilizar ese yo que conocemos. Si yo tengo una idea de que yo soy conflictivo, voy a reprimir las oportunidades y cualquier otro aspecto que podría tener con este paz o armonía o lo opuesto, ¿verdad? Porque desestabilizaría mi idea de identidad. Entonces, eh, esa es una de sus funciones. Otra, conserva energía psíquica. Cuando mantengo aspectos fuera de mi conciencia, evito que tenga que estarlos, procesarlos activamente. Esa es la razón. Cuando no estoy listo para algo, lo vuelvo inconsciente. ¿Ah? Lo vuelvo inconsciente hasta que esté listo para procesarlo. Y así es como funciona. Pero sin embargo, siempre regresan, a veces regresan en forma de enfermedad, a veces regresan en forma de un accidente, en forma de problema, en forma de reto, siempre están ahí hasta que no lo reintegre. Siguiente, define lo que creemos ser. O sea, lo que excluimos moldea por contraste lo que aceptamos como yo. Es decir, cuando digo yo no soy eso, es una forma de decir yo soy esto. Lo que yo no soy es una forma de decir lo que sí soy. Es otra de sus funciones. Bien. Otro más, actúa como un reservorio de potencial, porque todo lo que dejamos fuera contiene capacidades, sensibilidad, fuerza y creatividad, por nombrar algunas cosas que no han sido integradas. Es toda una fuerza, toda una energía, todo un potencial ahí que está dormido, que hemos dicho que no. Es como si tuviéramos, imagínense si no sé si la metáfora es correcta, la que me viene a la mente, fuera dinero. Es dinero que digo, no, ese dinero no es mío, pero sí es mío. Digo, no es mío, eso está por ahí, y ese tampoco es mío, y no es mío, pero en realidad es dinero mío, pero que yo lo vengo rechazando.
¿verdad? Tiene esa energía, tiene esa fuerza. En el momento que yo lo acepto, se reintegra esa fuerza, se reintegra esa energía. En la sombra están heridas no resueltas, ¿no? Están miedos que evadimos, hay ira contenida, hay vulnerabilidad negada, hay ambiciones reprimidas, hay verdades que nos incomodan y también hay partes luminosas que no nos permitimos expresar. Aquí me recuerda una, una frase, la voy a parafrasear, que algunos piensan que es de Nelson Mandela, porque Nelson Mandela la citó en un discurso, pero en realidad es de Marianne Williamson. Y es algo así, dice, nuestro mayor temor no es a nuestra sombra, es a nuestra luz, a la grandeza que somos. Lo dejo ahí y es más amplia, un poquito más larga, ahí búsquenla en detalle. Entonces, la sombra no es solo oscuridad, es una potencia no integrada. Repito, la sombra no es solo oscuridad, es potencia no integrada. O sea, puede ser una muy buena noticia. Bien, entonces decíamos que la sombra hay miedos, hay resistencias, hay evitación, ¿verdad? Y estos son guardianes de ese umbral. Entonces, cada vez que una persona llega a un punto crítico de cambio, a este momento crucial, aparecen fuerzas internas que buscan proteger estructuras conocidas, ¿ah? Lo decíamos hace rato, ahorita entramos ya un poquito más en detalle. Por ejemplo, las resistencias, que Freud las identificó perfectamente originalmente, identificó unas cuantas, por ahí como cuatro al principio, y creo que al final terminó identificando como 8 o 10, no me crean, búsquenlo y confirmen, pero posteriormente muchos psicoanalistas siguieron y bueno, y después más allá del círculo del psicoanálisis, otros psicólogos que adoptaron esta distinción de este fenómeno y se fue expandiendo el número de estas resistencias. Yo por ahí tengo unas notas, no recuerdo si son algo así como 200 o 300 resistencias. Algún día, si Dios quiere, escribimos un libro con todo ese material que juntamos. Pero, ¿cómo podríamos definir estas resistencias? Podríamos definirlas como acciones o pensamientos que buscan frenar este proceso evolutivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues postergamos, minimizamos, nos distraemos, justificamos, etcétera, racionalizamos, y ahí entran todo, y ahí, como les digo, este libro que yo desarrollé fue a partir de un libro muy profundo, que no es muy popular, no es un libro popular, no tengo el nombre de memoria, lo leí hace muchísimos años, este, sobre resistencias. Era uno de los libros más amplios que yo encontré, listaban, no sé, como 200 resistencias, alguna cosa así. Entonces, es un número enorme el de las resistencias. Otro más son los miedos. Este miedo a perder la identidad, el control o la estabilidad adquirida. Ya decíamos, el miedo a la perder la identidad es una confusión porque tenemos miedo a la muerte, pero debería ser a la muerte biológica, no a la muerte psicológica. La muerte psicológica debería ser, en términos generales, bienvenida, debería ser fluida, debería ser consciente, debería ser aceptada. Pero también hay pérdida del control. ¿Por qué? Porque el conocimiento, lo conocido, lo viejo, nos da un sentido real o aparente de control y por supuesto una cierta estabilidad relativa adquirida porque tenemos cierta identidad, ciertos conocimientos y tenemos ciertas estructuras con todas sus disfuncionalidades, pero es lo que nos da este sentido de estabilidad y control. Es la razón por la cual hay ocasiones que hay personas que viven en un entorno muy tóxico en su niñez, lo reproducen en la adultez porque les resulta familiar. Por eso viene la palabra les es familiar, porque les es como en su familia, les es conocido y por tanto se sienten en control y les da cierta estabilidad, ¿verdad? Aparente. Muy bien. Entonces, decíamos que otro más es la evitación, es decir, este mecanismo inconsciente de no mirar lo que duele, ¿verdad? O saturarnos de actividades, o racionalizar, o positivizar experiencias internas. ¿Verdad? Cuando decimos, sí, y es una historia real, decía, bueno, sí, mi marido me pega, pero pues es que pobre, a él también le pegaban mucho de chiquito, ¿verdad? Entonces,
Estas fuerzas que acabamos de mencionar, las resistencias, el miedo, la evitación, perdón, no son errores, ¿verdad? Sino son, digamos, esos guardianes evolutivos y que han sido diseñados para asegurar que la conciencia no avance demasiado rápido, porque si no hubiera eso también podríamos crear realmente una inestabilidad, podríamos crear, tener acceso a información o emociones que no estamos listos para manejar. Entonces, un mecanismo protector también, de alguna manera, ¿verdad? Porque un cambio sin preparación puede fragmentar al yo. Y esto es lo que ocurre muchas veces en algunas casos psicológicos donde hubo una ruptura de ese yo y una pérdida de identidad y se vuelve un problema muy severo, ¿verdad? Que entonces hay que reestructurar o reajustar porque no estaba preparada la persona para un siguiente nivel, para manejar la información, manejar las emociones, etcétera, etcétera. Entonces, atravesar la sombra requiere tiempo, requiere honestidad y requiere profundidad. Bien. Hablemos de distorsiones que detienen el cambio. La sombra se manifiesta en tres grandes distorsiones que frenan la evolución consciente. Estas distorsiones aparecen de forma universal en procesos profundos. Distorsión perceptual. Por ejemplo, no veo lo que realmente está pasando. La persona ve su vida a través de sus heridas no resueltas. Además, quiero ver que quiero dar un ejemplo para profundizar en esto de la distorsión perceptual. A ver, lo único que quiero añadir es esto. Los sentidos no son perfectos. Toda nuestra capacidad perceptual no es perfecta. Y está enormemente influenciada por nuestras creencias, por nuestra identidad, por las emociones y por nuestra biología. Entonces, eh, es importante nada más estar consciente de eso como fenómeno. ¿Mm? Nada más lo menciono, no profundizamos más ahorita, pero ya lo mencioné un poquito. Bien. Otro es distorsiones emocionales. Lo que siento no corresponde a lo que vivo, ¿verdad? Es una reacción emocional exagerada o anestesiada, indica contenido inconsciente en movimiento. Es decir, ¿qué ocurre con esto? Es un poquito parecido a lo anterior, pero aquí son distorsiones que vamos teniendo. No lo siento. Por ejemplo, estamos ante un proceso, una oportunidad de evolución y dice, no, es que esto es mejor. Como alguien está en una relación tóxica y pone atención a lo bueno de la relación tóxica para justificar mantenerse en la relación tóxica. Es más o menos lo que quiero decir. ¿De acuerdo? Otra, la distorsión narrativa. Las historias que me cuento es incompleta o falsa. El relato interno opera como defensa para evitar ver lo que duele. Estas distorsiones son señales inequívocas de que la conciencia está tocando un límite evolutivo. Ok, entonces el acto de ver aquello que evitamos, ¿verdad? Entonces, atravesar la sombra no significa resolverla, no hay nada que resolver porque nada está mal. Tampoco significa curarla porque no es una enfermedad. Y permítanme un segundo, por favor. Más tengo que aquí a corregir esto. Ya. Entonces, atravesar la sombra no significa resolverla, ni curarla, ni superarla. Lo que significa es traer a la conciencia aquello que estaba oculto. Es lo que es, hacer inconsciente, perdón, hacer consciente lo inconsciente. ¿En qué momento se activa esta transformación? Bueno, cuando ocurre una percepción honesta, cuando empezamos a ser más auténticos y empezamos a decir cosas como, esto también soy, yo soy esto. Ahí hay un proceso de transformación. Por ejemplo, si alguien siempre llega tarde y lo que busca se justifica y diga, no, no, es que esto, es que el otro, es que aquello, hasta que diga, sí, yo fui el que llegué tarde. Yo no me levanté temprano,
yo no puse el despertador, yo salí no con el tiempo suficiente, ahí puede haber una oportunidad para transformación. O esto también vive en mí. Sí, esta otra parte de celos, esta otra parte de envidia, esta parte de ira, esta parte de miedo, también vive en mí. Ahí empieza un proceso de transformación. O esto también forma parte de mi historia. Sí, yo también he vivido ese dolor, yo también he vivido esas carencias, yo también he vivido esos sufrimientos. Ujú. O esto también tiene algo que enseñarme. Sí, esto también puedo aprender de esta persona, puedo aprender de este momento, puedo aprender de la situación. Este acto de ver con claridad es en sí mismo ya expansivo, porque ya empiezo a expander mi identidad, empiezo a expander mi emocionalidad, empiezo a expander mi narratividad. Entonces, cuando la sombra se ilumina, su fuerza se reorganiza dentro del yo y deja de operar desde lo inconsciente. Entonces, ver o percibir me transforma, nombrar reordena, aceptar integra. Entonces, la sombra no se atraviesa luchando contra ella, sino integrando la verdad que contiene. Repito, la sombra no se atraviesa luchando contra ella, sino integrando la verdad que contiene. Entonces vamos a hacer una síntesis de esta segunda ley y obviamente por los tiempos pues tendremos que terminar. Estas otras leyes serán en otras conferencias posteriores, iremos posteando y grabando y serán disponibles para que las continúes. Por este momento va a ser en la parte final. ¿Cuál es la síntesis de esta segunda ley? Pues que toda transformación auténtica atraviesa la sombra porque ahí están los límites evolutivos, ahí están las heridas que condicionan la identidad, ahí está la energía psíquica no integrada. Repito, fíjense bien, toda transformación auténtica atraviesa la sombra. ¿Por qué? Porque en la sombra están estos límites evolutivos. Ahí está exactamente dónde está, dónde lo que yo soy y lo que yo digo que no soy, y ese es justamente el espacio que tengo que atravesar o añadir o abrazar para expander mi identidad. Y en esa misma sombra hay heridas que condicionan la identidad. Entonces, si yo tuve una herida de un padre, por ejemplo, enojón, entonces ahora yo no me enojo porque no quiero causar o digamos recordar o sentir esa herida cuando mi papá se enojaba. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, yo no soy alguien enojón. Pero entonces al hacer eso, yo ya rechacé una parte de mi potencial. ¿Vale? Esto irá quedando más claro a través de las diferentes sesiones de este proceso, de este programa de energía, perdón, de psicología y espiritualidad. Entonces, ahí, en esa sombra, está la energía psíquica no integrada. Ahí se encuentra la posibilidad de expansión que aún todavía no se manifiesta. Entonces, no hay viaje interior sin esa confrontación interior, ese confrontar, ese mirar cara a cara, ese enfrentar internamente a nuestra sombra. Y la sombra entonces es el umbral de una madurez psicológica y espiritual. Y aquí terminamos, ¿verdad? Eh, Muchas gracias. Los invitamos en 2 semanas a la siguiente conferencia gratuita que ponemos en línea. Y si a alguien le interesa pues ver todas las conferencias anteriores y además los manuales que acompañan para que esto no sea solo un programa donde participamos en un video, en una conferencia, sino lo lleven a la práctica un ejercicio, pues tenemos la opción de registrarse. Si es que los que estás viendo no está registrado, te puedes registrar dentro del diplomado. Gracias, buenas noches. Nos vemos la próxima. En media hora tendremos otra conferencia, lo anunciamos, que es la de liderazgo y espiritualidad en esta misma liga. También es gratuita. Empieza a las 8 p.m. hora de México, de la Ciudad de México, por si alguien quiere regresar. Aquí nos vemos. Tengan una bonita noche, descansen y si no, pues nos vemos en 2 semanas. Buenas noches.